Bendecida tarde. Estamos en esta hora comenzando con un nuevo proyecto a través de esta página, que es llevar la palabra de Dios a cada alma, a cada corazón que no conoce de su palabra. Y pues vamos a orar, vamos a presentarnos delante de Dios para la enseñanza de esta tarde. Si tienes un amigo, si tienes alguien que no conoce la palabra de Dios, puedes compartirlo en este momento. Vamos a empezar desde las bases fundamentales de la palabra de Dios. Aleluya. Y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar delante de su presencia en esta hora. Bendito Padre, te damos gracias por tu misericordia. Eres bueno, amado Padre. Gracias te damos por la oportunidad que nos da, Señor, de llevar tu palabra, de que sea conocida, amado Jesús. En tu nombre poderoso, te pedimos, Señor, de tu guianza, de tu sabiduría. Queremos en esta hora, Señor, llevar tu palabra a cada corazón, que toques vidas, Señor, y que cumpla el propósito, Señor, por el cual, Señor, tu palabra fue escrita. En tu nombre, Jesús. En tu nombre, amado Padre. Bueno, hermanos, pues vamos a empezar con este estudio. Bienvenida, hermana Eunice. Vamos a estudiar la palabra de Dios este día con lo más básico que habla, ¿verdad? Acerca de ella misma, lo que dice la palabra de Dios acerca de ella misma. La Biblia como palabra de Dios. Y para esto vamos a estar viendo algunas citas. Si hay personas que nos van a escuchar en esta tarde, estamos empezando a estudiar la Biblia desde, vamos a decir, desde el inicio, no del inicio de donde empieza, ¿verdad?, la escritura, sino más bien en el inicio de conocer la palabra de Dios. Entonces, una de las cosas principales que podemos decir o que podemos hablar acerca de la palabra de Dios, que fue inspirada por Dios mismo. Amén. Es una palabra que para nosotros, ¿verdad? Los que hemos creído, los que de alguna manera hemos encontrado en el Señor una respuesta a cada una de nuestras necesidades, hemos encontrado la verdad a través de la palabra de Dios. Amén, hermana Kelly Moreno. En un inicio olvidé presentarme, ¿verdad? Para los que no me conocen, para aquellos que van a ver esta enseñanza. Mi nombre es Gris Gastelum de Borbolla y estamos tratando, ¿verdad?, de aprender juntos lo que dice la palabra de Dios de ella misma. ¿Qué dicen las escrituras? Vemos muchas cosas, ¿verdad?, que tal vez para nosotros como seres humanos, tal vez cuestionemos la verdad o vemos tantas religiones o vemos tantos libros, tantas Biblias, tantas presentaciones de la Biblia y tal vez pueda haber duda en nuestro corazón. Pero hoy vamos a ver qué dice la Biblia, qué dice la palabra de Dios. Eh, Estamos tratando también de invitar a acercarse, ¿verdad? Con un corazón sencillo, con un corazón expectante de lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde, lo cual, ¿verdad? Debemos de saber, o más de alguno de nosotros sabemos, que la palabra de Dios no es un libro común, sino la voz viva del Dios eterno hablándole al hombre. Entonces vamos a abrir nuestro entendimiento para conocer la palabra, para creerla, pero no solamente para creerla, sino para que vivamos lo que dice en ella. Y como introducción, ¿verdad? Podemos ver, ¿verdad?, que hay un contexto histórico. La Biblia fue escrita a lo largo de aproximadamente 1500 años en 3 continentes, menciona, ¿verdad? En algunos lugares, ¿verdad? O en algunas bases o fuentes, ¿verdad? Donde podemos estudiar acerca de dónde está el origen de la Biblia o cómo se fundó, cómo se imprimió. Y vemos que 1500 años atrás, en 3 continentes, como era Asia, África y Europa,
fue escrita por más de 40 escritores distintos, por reyes, por pastores, por profetas, pescadores, por médicos y también por sacerdotes. Y a pesar de esta diversidad, vemos que mantiene una unidad perfecta. Vemos que no hay contradicción alguna. Amén. Bienvenido, hermano Telésforo Burgos. Y vemos cómo Dios es tan perfecto, cómo Dios prepara todo de una manera que el mismo hombre no puede negar la veracidad de la palabra de Dios. Vemos que hay muchos escritores, pero el autor es único. El autor es nuestro divino Señor. Y aunque participaron muchos escritores, la Biblia afirma de ella misma que tiene un origen divino. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Voy a estar moviendo un poquito la cámara porque vamos a tratar de ver cada cita. Si pueden ver aquí, estamos de una manera organizada cada cita que vamos a estar leyendo, porque de esta manera podemos leer lo que dice la palabra de Dios, no lo que decimos nosotros, no lo que dice el ser humano. Aunque este libro fue escrito, ¿verdad?, por hombres, tiene una sincronía o una armonía y una veracidad que conforme vamos leyendo nos vamos dando cuenta que a pesar de que muchos escritores escribieron en otros años o por muchos años atrás, tienen la misma, digamos, coincidencia, aunque nosotros no hablamos de coincidencia, sino hablamos de un plan perfecto, ¿verdad?, que Dios trazó desde un inicio. Bendito sea nuestro Señor. Y vamos a leer lo que dice 2 de Timoteo 3:16, que nos dice de esta manera. Vamos a leer esta porción de la palabra de Dios que nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y si vemos el verso número 17, nos habla algo bien interesante, que no solamente nos corrige, que no solamente nos enseña, aleluya, sino que dice que es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces vemos un propósito en esto, pero lo principal que estamos viendo aquí es que fue inspirada por Dios. ¿De quién es esta palabra? Es de Dios. En cuanto a los idiomas, la palabra de Dios fue escrita en diferentes idiomas. Y la Biblia no fue escrita originalmente en idiomas modernos como los del día de hoy, sino fue escrito en hebreo, la mayor parte del Antiguo Testamento. Fue en arameo también, en pequeñas porciones del Antiguo Testamento. Y en griego, todo el Nuevo Testamento. Entonces hay muchos idiomas, muchas traducciones. La Biblia completa ha sido traducida por más de 740 idiomas. El Nuevo Testamento está disponible en más de 1600 idiomas hoy en día. Porciones bíblicas existen en más de 3600 idiomas. Imagínense qué tremendo, cómo puede haber una armonía en tantas versiones. Yo para mi estudio o cuando yo quiero aprender algo de la palabra de Dios, pues acudo a diferentes versiones. Aquí, por ejemplo, tengo esta Biblia, que es una versión de estudio. Esta Biblia es una versión de estudio. Y aquí podemos ver cómo la palabra de Dios está clasificada en diferentes temas por colores, porque así nos facilita cómo encontrar cada cita. Nos habla, por ejemplo, de la cronología o de los temas, ¿verdad? Estudios, ¿verdad?, que nos hablan acerca de Dios, que nos hablan acerca del amor, y todo por colores, porque de esta manera nosotros podemos encontrar cada cita. Cuando nosotros vamos a estudiar algo, tenemos que estudiar todas las citas posibles, la mayor parte posible de textos bíblicos que hablan del mismo tema, porque de esa manera nosotros vamos confirmando lo que dice la palabra de Dios. Hay, por ejemplo, otro tipo de ayudas o de instrumentos que podemos usar, como ¿verdad?, que es la Biblia o el compendio o manual de la Biblia, y podemos ver aquí cómo
En la historia podemos ver que hombres o que filósofos o que escritores también comprobaron la veracidad de lo que dice la palabra de Dios y entonces tuvieron descubriendo, perdón, la palabra se me traba, ¿no? Descubrimientos arqueológicos de la escritura. Es decir, que hay una historia detrás de la palabra de Dios. Y vemos que muchos investigadores y que muchas personas, que muchos filósofos, que muchos hombres estudiaron acerca de la Biblia. Y una de las versiones, ¿verdad?, que podemos ver hoy día es la Reina Valera. Podemos también encontrar versiones, ¿verdad?, como las cuales, ¿verdad? Por ejemplo, yo cuando recién, ¿verdad?, empecé a leer la palabra de Dios, yo empecé a leer la escritura, esta que es una Biblia de versión paulina. Vemos cómo cada una de las cosas, ¿verdad? Si nosotros queremos comprobar entre una Biblia y otra, por ejemplo, vamos a leer lo que dice en la versión esta paulina, que viene siendo una Biblia católica, dice exactamente lo mismo. En esa versión de Timoteo que leímos o en esa escritura que leímos de Timoteo, dice exactamente lo mismo, aunque a veces difiere un poquito en las palabras, pero el mensaje es el mismo. Y dice aquí la palabra de Dios en esta versión. Dice, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para rebatir, para corregir, para guiar en el bien. La escritura hace perfecto al hombre de Dios, preparándolo para toda obra buena. Amén. Entonces vemos que hay una concordancia, que hay una armonía en lo escrito y podemos ver cómo la palabra de Dios, podemos tener la seguridad de que es una palabra veraz o una palabra real, una palabra que es perfecta en todo lo que se está escrito. Amén. Aleluya. Amén, hermano Roberto. Amén, que el Señor nos hable en esta tarde, aleluya. Esto también es una enseñanza también para cada uno de nosotros. Cada día aprendemos nuevas formas o nuevas técnicas, vamos a decir, o la mejor manera de estudiar la palabra de Dios, porque es necesario que aprendamos de la palabra de Dios y mucho más importante cuando el corazón del hombre necesita saber de Dios. ¿Cómo le podemos hablar a las personas de Dios si no hay quien les hable? Si a veces, ¿verdad?, nos sentimos como que no estamos capacitados, pero la palabra de Dios misma nos dice para que el hombre de Dios esté enteramente preparado. Aleluya. Dios mismo nos va preparando en su palabra. Entonces, esta palabra de Dios, aleluya, que es la Biblia, nos habla de ella misma. Ahora sí vamos a entrar enteramente a lo que dice la escritura. Y dícense en segunda de Pedro, vamos a leer segunda de Pedro 1:21. Yo aquí todo lo tengo seleccionado por porciones bíblicas para la manera más fácil de encontrar las citas, aunque, disculpen por el ruidito, aunque a veces, ¿verdad?, también pues nos podemos un poquito equivocar o cuatrapear, ¿verdad? Pero ya conforme pasa el tiempo vamos aprendiendo dónde está cada porción de la palabra de Dios. Y en 2 de Pedro 1:21, vamos a leer aquí, está 2 de Pedro, para los que no saben, ¿verdad?, para las almas, ¿verdad?, para aquellos que no conocen o que van a empezar a caminar juntamente con nosotros a aprender de la palabra de Dios. Aquí vemos, ¿verdad?, el libro, ¿cómo se llama? El segundo libro de Pedro. Y luego nos vamos al capítulo número 1. Aleluya. Este es el capítulo número 1 y nos vamos al verso número 21. Y lo voy a enfocar aquí. Espero que se esté viendo o por lo menos, ¿verdad?, que se vean las citas. Y vamos a leer lo que dice en 2 de Pedro, capítulo 1, el verso 21. Aquí está en esta parte. Nos dice así de esta manera: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vemos lo que dice la Biblia. Pedro
empieza y escribe este libro en el cual, ¿verdad?, nos habla de dónde viene esta palabra y que no es traída por voluntad humana, sino que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si nos vamos al Antiguo Testamento, porque también una vez que nosotros leemos una porción de la palabra de Dios, comprobamos, ¿verdad?, a través de muchos años atrás, vamos a ver el capítulo 119, Salmo 119, 105. Bendito sea el Señor. Entonces vamos a ver, como dije antes, buscamos el capítulo, aquí lo vemos en esta parte, capítulo 119, y nos vamos al verso 105, en esta porción de aquí, que dice la palabra de Dios de ella misma: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vemos aquí al salmista escribiendo que la palabra de Dios viene a ser una lámpara para nuestros pies, que viene a ser lumbrera a nuestro camino, es decir, viene a alumbrar nuestra forma de caminar, viene a alumbrar, ¿verdad?, el lugar por donde andamos, viene a darnos entendimiento. Es como cuando vemos en un lugar oscuro, no alcanzamos a ver o a visualizar lo que estamos buscando, ¿verdad? Y prendemos la luz. ¿Para qué? Para poder no equivocarnos, para pisar firmemente, para hacer tantas cosas, ¿verdad? Cuando la luz está expuesta, podemos, ¿verdad?, buscar y encontrar aquello, ¿verdad?, que queremos, ¿verdad?, de alguna manera encontrar, válgame la redundancia, ¿no? Entonces, eso nos habla la palabra de Dios, de que viene a ser esa lumbrera de nuestro camino y viene a ser esa lámpara. Eso es la palabra de Dios. Entonces hemos visto que no está inspirada por el mismo ser humano, aunque muchos hombres escribieron, como dije al principio, hay una armonía y hay una concordancia entre ellos sin haberse conocido. ¿Cómo es posible que miles de años atrás, por ejemplo, Isaías, el profeta Joel, o cada uno de los libros, ¿verdad?, que podemos encontrar en el Antiguo Testamento de muchos años atrás, puedan tener la misma o el mismo lenguaje o el mismo mensaje o la misma palabra después, miles de años después de Cristo, y muchos hombres de Dios escribiendo lo mismo, sí, en tiempos diferentes, en ciudades diferentes, en pueblos diferentes, en lenguajes diferentes, y Dios, ¿verdad?, confirma su palabra a través de cada uno de ellos. La Biblia pues está compuesta por 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Pero vemos, ¿verdad?, que hay muchos libros que han sido reconocidos por la misma estudio que ha hecho, ¿verdad?, cada uno de los hombres, ¿verdad?, que estudian la teología, que estudian filosofía o que estudian varios temas. Han llegado a un acuerdo de qué palabras o qué libros están inspirados por Dios, porque hay ciertos libros que no son reconocidos como de inspiración divina, es decir, que intervino más la voluntad del hombre que la de Dios en esos escritos. Si nosotros hablamos de la armonía doctrinal, vemos la inspiración divina, la autoridad espiritual que hay en los escritos. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 22, 18, 19 al 19. Apocalipsis 22, 18 al 19. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en este capítulo de Apocalipsis. Es uno de los últimos libros de la palabra de Dios. Y aquí vamos a encontrar qué mensaje nos trae. Aleluya, es el capítulo 22, versos 18 al 19, y es al finalizar, ¿verdad?, la palabra de Dios, donde nos habla de una palabra que nos advierte o que nos da testimonio de ella misma, y lo que dice es esto. Apocalipsis 22, versos 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas,
Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará de su parte del libro de la vida. Vemos aquí el testimonio de el escritor en este libro de Apocalipsis, donde nos habla Dios mismo, ¿verdad? Hablando, ¿verdad? De esa advertencia de no quitarle y no ponerle nada a la palabra de Dios. Por eso muchos de los libros que hoy en día hay muchos que aparecen por alguna, digamos, de alguna forma queriendo atraer el corazón del hombre y resulta que no son palabras inspiradas por Dios y tratan de meterla, ¿verdad? O de unirla a lo que dice la Biblia cuando la Biblia misma te está diciendo que no tengamos nada adherido en ella, ni tampoco, ¿verdad? Que le quitemos, ¿verdad? Que tenemos que tomar en cuenta todo lo que está escrito en la palabra. Ahora, ¿qué dice la escritura acerca de ella misma? También acerca de que es una verdad absoluta, lo vemos en Juan 17:17. Vamos al libro de Juan, capítulo 17 y el verso 17. Gloria a Dios. Nos vamos a Juan y nos vamos al capítulo número 17, que nos dice de esta manera. Y vamos a leer el verso 17. Nos vamos al verso 17 y está acá en esta porcióncita de aquí arriba. Voy a quitar este sticker. Aleluya. Y nos dice así la palabra de Dios. Verso 17. Dice, aleluya, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Algo tan sencillo, una frase tan sencilla que viene en la palabra de Dios, que dice, ¿verdad? En esta porción de la palabra vemos que Dios mismo, que hecho carne, que es otro tema que vamos a ver más adelante, Jesús hablando y pidiendo en oración o presentando a sus discípulos, ¿verdad? Diciendo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Vemos aquí la palabra de Dios misma hablándonos y diciéndonos que es una palabra que es verdadera. La palabra no solo contiene la verdad, sino que es la verdad. Ella nos santifica, ella nos transforma y va preparando a cada hombre, ¿verdad? Como leímos en Timoteo, ¿verdad? Para hacer buenas obras, para servirle a Dios, para conocer su voluntad, para ser preparados en toda buena obra. Bienvenida, hermana Berta. Y vemos, ¿verdad?, cómo la palabra de Dios nos enseña, aleluya, nos enseña cómo debemos de estudiarla, cómo debemos de seguir cada porción, ¿verdad? Se une una a otra como si fuera un eslabón, como si fuera una cadenita. Y cuando uno estudia la palabra de Dios, tiene que agotar todo lo que hable. Si nosotros vamos a hablar del amor de Dios, vamos a buscar todas aquellas citas que hablen de lo mismo. Si vamos a hablar de salvación, todas las citas que hablen acerca de salvación, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, porque cada uno de esos citas bíblicas van eslabonándose, van uniéndose y nos va trayendo más entendimiento y es más fácil comprender la palabra de Dios. Y también vemos que la palabra de Dios produce fe. Vamos a leer lo que dice Romanos 10:17. Vamos a leer Romanos 10:17, me equivoqué yo de papelito aquí, vámonos para acá. Entonces vamos a leer el capítulo número 10 y nos vamos a ir al verso 17 que está acá mero abajo. Va a ser un poquito más atrás, pero aquí está en esta porción. Verso 17. Dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces nos habla de que la fe nace de escuchar su palabra. En este momento
Dios a través de su palabra está tocando tu vida, está tocando mi vida, está tocando la vida de ti, amigo mío, de ti, amiga. De verdad, si no le conoces, Dios viene y te toca a través de su palabra y hace que crezca fe en tu corazón. Esa palabra trae fe a tu vida por oírla, por estudiarla, por aprenderla. Pero aquí vamos a ser exactos en lo que dice la Biblia. Dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. También nos dice la palabra de Dios que nos trae sabiduría y salvación. Vamos a leer lo que dice 2 de Timoteo 3:15. Vamos a 2 de Timoteo. Aquí está 2 de Timoteo. Y nos vamos a ir al capítulo número 3. Y nos vamos al verso número 15. Del 14. Y aquí está el 15. Aleluya. Y nos dice de esta manera. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Una de las cosas importantes que debemos entender cuando leemos la palabra, si tú no entiendes esta pequeña porción, tienes que leer unos versículos antes para saber de qué está hablando o a quién le está hablando. En este caso, vemos el libro de 2 de Timoteo donde Pablo le está hablando a Timoteo y le está enseñando, ¿verdad?, acerca de lo que él aprendió desde niño. Y podemos ver cómo dice aquí la palabra. Si nos vamos a los versos anteriores, nos habla de quién o quién le estaba hablando a Timoteo. Y vemos, ¿verdad?, aquí en la palabra de Dios dice, pero persiste tú en lo que has aprendido, el verso 14, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y si nos vamos más atrás y más atrás, nos vamos a dar cuenta que él en la palabra de Dios nos enseña que Timoteo había aprendido de su abuelita Loida y de su mamá Eunice. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Así como cada uno de nosotros cuando enseñamos a nuestros hijos a través de nuestro testimonio o a través de la palabra de Dios, a través de la enseñanza, vemos aquí que esa palabra nos hace sabios a nuestros hijos también. O sea, les da a conocer, les da a saber lo que dice la voluntad de Dios. Amén. A cada uno de los que están conectados, Dios les bendiga. Y vemos, ¿verdad?, que dice que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Qué bendición ha de haber sido para Timoteo el haber aprendido desde pequeño. Muchos no tuvimos la oportunidad de aprender desde niños. Bueno, en mi caso, ¿verdad?, fue hasta la edad de 23 años que empecé a buscar de Dios. Y entonces vemos, ¿verdad?, que muchos a diferentes etapas de nuestra vida venimos buscando una respuesta, venimos buscando una solución a tantas cosas que nos suceden en la vida. Y entonces llega el momento que Dios toca tu corazón, toca tu vida, toca tu mente. Y a través de esa palabra que leímos, ¿verdad?, que a través del oír viene la fe, viene a nuestra vida esa fe. Y empezamos a creer en aquel que nos formó y empezamos a creer en esa palabra que está escrita para nuestra salvación. Y luego menciona aquí que es para salvación. Si seguimos, ¿verdad?, en ese mismo versículo, dice los cuales te pueden hacer sabio, pero no solamente sabio, sino para salvación. ¿Por qué? Por la fe que es en Cristo Jesús. Se fijan cómo cada una de las citas se van uniendo. Hablamos, ¿verdad?, de que nos enseña la palabra de Dios. Hablamos de que es inspirada por Dios. Hablamos de que por el oír viene la fe. Y luego vemos aquí que esa fe nos hace sabios, ¿verdad?, que esas escrituras nos hacen sabios. ¿Para qué? Salvación. ¿Por qué? Por medio de esa fe. Entonces se va uniendo cada una de esas citas y vamos viendo y comprobando lo que Dios quiere traernos a nuestra vida. Ese mensaje maravilloso de la salvación a través de su palabra. Bendito sea el Señor. También nos habla la Biblia de que nos guarda del pecado. La palabra de Dios nos guarda del pecado. Lo que dice la palabra de Dios, sus dichos, cada uno de los escritos nos guarda del pecado. Lo podemos ver en el Salmo 119,
11. Vamos a Salmos. Nos vamos al capítulo 119 y nos vamos al verso número 11. Nos dice de esta manera: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermoso, hermoso cómo Dios nos habla, cómo Dios, cada una de las citas nos van mostrando el propósito mismo de la palabra. Estamos estudiando que la Biblia es la palabra de Dios. Y vemos cómo cada una de las cosas que están escritas, aleluya, y cada una de las citas que vamos viendo, en este caso, como estamos estudiando de la palabra de Dios, cada una de estas citas nos hablan de lo que es la palabra de Dios. Cada una de esas citas nos hablan para qué sirve la palabra de Dios. Cada una de esas citas nos habla de dónde viene esta palabra y qué es capaz de hacer en nuestra vida. También nos trae libertad. En Juan 8, capítulo 8, vamos a Juan, al libro de San Juan. Nos vamos a ir al capítulo número 8 y nos vamos a ir al verso número 31 al 32, que está de este lado. 31, 32, está aquí abajito. Vamos a poner un poquito más cerca la Biblia. Y nos dice así: Gloria a Cristo Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad, que es la palabra de Dios, hace libre al hombre del pecado. Nos guarda del pecado, como leímos en el Salmo 119, porque nos guardan, sus dichos nos guardan para no pecar contra él. Pero también dice la palabra de Dios que nos trae libertad, que esa verdad nos hace libres, según lo que leímos aquí en Juan, capítulo 8, verso del 31 al 32. Ahora, también otra de las cosas que debemos de hacer ahora cuando estamos aprendiendo o cuando estamos dando el estudio a alguien, es llevarlo, ¿verdad? Esa aceptación como la forma en que Dios habla a nuestra vida. Dios nos revela, aleluya, principalmente que a través de su palabra escrita, Dios va dando libertad, va dando entendimiento, nos habla, ¿verdad?, de todo lo que ha dicho Él. Lo dice en Hebreos 1, del 1 al 2, donde dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, o sea, Dios nos habla de muchas maneras. A través de los tiempos, Dios le ha hablado a la humanidad. Esto es lo que nos dice en Hebreos capítulo 1, verso al 2, donde nos hace responsables, donde no podemos decir: oh, no, yo no he escuchado de Dios. Oh, no, yo no sé nada de la palabra de Dios. Dios nos ha hablado de muchas maneras, a través de las situaciones que nos pasan en la vida, a través de situaciones, ¿verdad?, que vivimos en nuestro andar, ¿verdad? A veces sin tener el conocimiento de Dios, pero sabemos que hay un Dios grande. Sabemos que existe alguien superior a nosotros. Y vamos a leer lo que dice Hebreos capítulo 1, versos del 1 al 2. Hebreos 1, capítulo 1, versos del 1 al 2. Nos dice aquí: bendito sea Dios. Un poquito más enfocado. Aquí el verso 1 y el 2 nos dice de esta manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, la Biblia es el medio seguro, firme, eterno, por el cual Dios se comunica con el ser humano, que muestra la voluntad de Dios al hombre. Y entonces aquí nosotros debemos de preguntarnos: ¿estoy dispuesto a obedecer su palabra? Es algo que nos debemos de preguntar.
Amigo, amiga, tú que estás conociendo apenas la palabra de Dios, Dios nos pregunta o Dios te pregunta, ¿estás dispuesto a obedecer su palabra? Hasta ahorita has escuchado que la palabra es de Dios, que la palabra es inspirada por Dios, que la palabra te enseña, que la palabra te guía, que es lámpara a tus pies. Vimos que nos trae libertad, que te lleva a la verdad y que te instruye para que seas un hombre o una mujer que esté preparado para toda buena obra. Pero ¿qué vamos a hacer con esto que estamos aprendiendo? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Dice la palabra de Dios que le obedezcamos y que Dios nos ha hablado de muchas maneras. Dios te está hablando hoy en día. Hoy está hablando a tu corazón. Hoy está hablando a tu entendimiento en esta hora. Quizás has escuchado muchas, no sé, predicaciones, has escuchado o has visitado algunas iglesias y tal vez no has encontrado una respuesta. Quiero decirte que nada de lo que tenemos aquí podemos tener todas las versiones. Yo tengo aquí esta, tengo esta, tengo esta que estamos leyendo. Podemos tener todas las herramientas, hasta podemos tener, en este caso tengo aquí un nuevo diccionario de bíblico ilustrado. Pero si todas esas herramientas las usamos, pero no obedecemos lo que dice aquí la palabra de Dios, en vano conocemos todo esto. ¿Por qué? Porque Dios te habla de una manera sencilla, de una manera fácil, de una manera en la cual nosotros podemos entender y mira, nos habla en nuestro lenguaje. Aleluya. Y si eres una persona, ¿verdad? Que tiene otros idiomas y no te es fácil, mira, aquí está la Biblia en inglés. También te habla con tu idioma, el que usas más comúnmente. Entonces, a lo que quiero que lleguemos es que veamos la importancia de obedecer su palabra. Ahora que hemos estado conociendo su palabra, no solamente la oigamos, no solamente, ¿verdad? La leamos. Dice Santiago 1:2, pero sed hacedores de la palabra. O sea, que la hagamos, que la vivamos. Esto está en Santiago 1:22. Santiago 1:22. Aquí está. Nos dice de esta manera. Pero sed imitadores, perdón, me equivoqué, ¿verdad? Esto es para que sepas que cuando alguien te habla tienes que poner atención. Si realmente lo que está leyendo, lo que te está diciendo es verdadero. La importancia de leer tú también lo que te están enseñando, lo que estás aprendiendo. No me equivoqué, es a propósito. Aleluya. Entonces, el verso 22 no nos dice imitadores, nos dice sed hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos cuando nosotros leemos solamente y hasta ahí nos quedamos y decimos o nos conformamos con decir, oh no, sí, yo sí leo la Biblia, oh no, yo sí voy a la iglesia, oh sí, yo acompaño en la célula, ¿verdad? Me invitaron y yo voy, pero estás viviendo lo que dice la palabra de Dios, la estás haciendo tuya, la estás viviendo en tu corazón, la estás obedeciendo. Entonces Dios quiere, ¿verdad? Que mostremos ese amor que Él tiene para nosotros, de la misma forma que Él nos ha amado. Y podemos ver en Juan 14:23 que Jesús responde cuando le hacen una pregunta. Y dice, el que me ama, mi palabra guardará. Juan 14:23. Con esto voy a finalizar esta enseñanza de la palabra de Dios. Y nos vamos a ir a Juan capítulo 14. Oh, estoy muy atrás. Vamos a Juan capítulo 14.
Ay, no lo encuentro la cita. Aquí está, capítulo 14. Y nos vamos a ir al verso 23. Aquí está. Dice la palabra de Dios aquí. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Qué hermoso Dios nos habla en esta tarde. A través de su palabra te está diciendo que guarde su palabra, pero dice una promesa muy bonita. Dice, haremos morada con él. Vivirá en ti. Amigo, vivirá en ti, en tu corazón. Cuando tú la vives, cuando tú la pones por obra, para hacer todas aquellas cosas que te dice la palabra de Dios. La palabra de Dios te hace libre, la palabra de Dios trae a tu vida convicción, trae a tu corazón esa luz que te hace andar y caminar en confianza, porque no te vas a tropezar. Cuando no hay luz puedes tropezarte, pero la palabra es luz y viene a alumbrar tu vida en esta hora, viene a alumbrar tu corazón. Entonces vamos a darle gracias a Dios por esta palabra que nos trajo el día de hoy, y pongamos en nuestro corazón, o pon en tu mente y en tu corazón, que esta palabra no solamente aprendas, ¿verdad?, que viene de parte de Dios, pero que aprendas que Dios quiere morar en ti, quiere vivir en tu corazón. Amén. Y vamos a darle gracias. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es eterna. Hoy reconocemos que la Biblia es tu voz, que estas escrituras que hemos leído nos hablan de un propósito, nos enseñan a vivir, aleluya, a formar en nosotros un hombre que sea perfecto, dice tu palabra, y preparado para toda buena obra. Tu verdad y tu voluntad es revelada en ella. Abramos, Señor, abramos en nuestro corazón. Abre, Señor, nuestro entendimiento para comprenderla. Abre nuestro corazón para creerla, y no solamente para creerla, sino para vivirla y obedecerla. Ayúdanos a obedecerte, Señor, a obedecer tu palabra como la única regla de fe, la única que puede traer fe a mi vida y puede conducirme en esa luz, que me ayuda a caminar conforme a tu palabra, Señor. Señor, quiero conocerte, quiero conocer tu voluntad, y la única forma es viendo, Señor, a través, aleluya, de esta palabra, que es tu voz hablándonos en esta hora. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Bendice a cada corazón, bendice a cada uno de aquellos, Señor, que reciban esta palabra en tu nombre poderoso, y a cada uno de tus hijos, aleluya, que estamos reunidos en esta hora, que sea una herramienta, Señor, que nos ayude, Señor, a expandir tu evangelio, que nos ayude a llevar tu palabra, que nos ayude a compartirla, Señor, en tu nombre poderoso, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues hermanos y hermanas, amigos, que vean esta transmisión, que vean esta enseñanza, esperamos que sea de bendición para tu vida, y solamente quiero decirte que Jesús te ama y tiene planes para tu vida. No te pierdas el siguiente estudio. Bendito sea Dios. Dios les bendiga.